hago una presentación muy rapidita y sí, y terminamos con la tuya. Bueno, egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Bueno, lehenengo gauza, maikidei aurkezpena egitea, ez? Nire ondoan ikusten duzen bezala Marisol Garmendia, Donostiko zinegotzia, eta, bueno, beraiekin egiten den, akordioa eta elkarlana izango da, ez? Gaur aurkeztuko dugun proiektua. Eta baita ere noski, bai, Labatzakin, eta Labatzatik Alberto Zipelli etorri da, CEO del grupo Labatza, no sé si lo he dicho bien. Sí, sí. Perfecto. Eta nire eskubian Geraldine Petito, baita, Ekorraseko ordezkaria. Berak egingo du aurkezpen bere osotasunean, baina utzi dazue asteko bi gauz esatea, ez? Alde batetik, Gipuzkoan beti gauza bera esaten dugu, ez? Eguneroko lanean jarraitu behar dugula gure ekonomia zirkularra bultzatzeko eta birziklapenan ere aurrera pausoak emateko. Eta kasu honetan, kafe kapsulen gaikako bilketa bultzatu nahi dugu. Badakizue askotan esaten dugula, ezin dela birziklatu eta hori ez dela sostengarria edo jasangarria. Baina hemen pauso bat emango dugu eta proiektu piloto bat bultzatuko dugu Donostian. Eta hori eskerrak eman nahi diot Marisoli bereziki. Berak esplikatuko du nu jarriko diren edukiontziak eta nolakoa izango den hemengo proiektua. Decía que yo voy a ser muy breve, luego serán tanto Alberto Geraldine como Marisol los que expliquen tanto la ubicación, en qué va a consistir el proyecto y la implicación que tiene un proyecto de este tipo, ¿no? Destacar básicamente que aquí hay una relación interinstitucional que funciona, que es el Ayuntamiento y la Diputación en este caso, y también con el sector que está haciendo un esfuerzo y la verdad es que una labor muy intensa en el tema del reciclaje, ¿no? Como son en este caso tanto Labatza como Ecorras. Son dos empresas, una muy vinculada al sector del reciclaje, que lleva muchos años trabajando en el tema de la recuperación de los aceites, también del café de la hostelería y la verdad, de los pozos de café de la hostelería, y la verdad es que estáis haciendo una labor fundamental. Y es un sector que en Guipúzcoa funciona y que está en la vanguardia de las actuaciones en este campo. Y también reconocer a Labatza esa implicación desde que, cuando hablamos del ciclo de vida de los productos y que hay que tener responsabilidad en todas las cadenas, toda la cadena de valor, pues la verdad es que es encomiable que una empresa como la vuestra, de ese nivel, pues haya asumido esta responsabilidad. Y desde las instituciones, como decía, pues simplemente apoyar estas iniciativas, poner todos los medios posibles y pues ya os dejo. Primero te voy a dar la palabra a Marisol y luego ya el resto que compartís la mesa conmigo, expliquéis el proyecto con más detalle. Marisol, zurea da hitza. Mila esker, Jose Ignacio. Lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiot Jose Ignacio Asensiori eta bere lantaldeari ingurumeneko foru aldundiko departamentuari aukera hau Donostiari emateagatik, ezta. Ekimen hau Espainia mailan lehen aldiz Donostian estreinatzen da eta guretzat aurrera pauso handia da Donostia iraunkorragoa eta klima aldaketaren aurkako borrokarekin bat egin ahal izateko bidean gure apostua berritzeko, ezta. Eta baita ere ekimen hau publiko-pribatua izaera hori ere indartzen ari da eta hori ere eskertzekoa da. Decía que para el Ayuntamiento de San Sebastián y para la ciudad de San Sebastián ser la primera ciudad en toda España en poner en marcha esta experiencia pionera y piloto de reciclar las cápsulas domésticas de café, para nosotros es muy, muy importante, ¿no?
porque nos hace avanzar en esta apuesta que el Ayuntamiento de San Sebastián hace por ser una ciudad mucho más sostenible y por ir dando pasos pequeños pero firmes en nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido quería agradecer la oportunidad que el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y especialmente su diputado José Ignacio Asensio y todo su equipo pues nos ofrece a la ciudad de San Sebastián. Y también quería destacar que es un modelo a seguir esta colaboración interinstitucional y esta colaboración público-privada, ¿no? Porque hay empresas en esta ocasión como Lavazza y como Ecogras que de la mano de las instituciones públicas estamos todos juntos trabajando, innovando y reciclando, que es de lo que se trata. San Sebastián va a poner en marcha esta experiencia, como digo, pionera en 2 barrios, en Inchaurrondo y en Altza. Se trata de acoplar, por así decir, a los contenedores de aceite este nuevo recipiente por el que los ciudadanos y las ciudadanas pueden depositar las cápsulas de café domésticas que hasta ahora se utilizaban o se echaban al resto, y ahora tenemos esta oportunidad de poder reciclarlas, reutilizarlas y darles un nuevo destino, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que la sensibilidad de la ciudadanía donostiarra es importante en estos temas y espero y confío en que sea una experiencia muy positiva, que poco a poco podamos ir extendiéndola a lo largo de la ciudad. Y no me voy a extender más para que las propias empresas puedan explicar en qué consiste, ¿no?, este sistema. Pues Alberto, no sé si te quieres sentar aquí, quizás. Donde tú quieras. Como queráis, ¿eh? Ven aquí. Como sintáis más cómodos. Para Pues mover la para que presentación. tengas esto si Vale, quieres, ¿no? también esto. Ah, qué bien. Egunon, Nereicena Alberto Cipelli da, perdonarme, el vasco lo conozco poco. Soy representante de la marca Lavazza y os cuento 4 cosas de nuestra marca respecto a los compromisos que tenemos con el medio ambiente. Antes de todo, os doy algunos datos de la firma Lavazza. Lavazza es una empresa con más de 120 años, es una de las empresas que sigue con familia italiana, son 5 generaciones y de las 5 generaciones siempre ha sido una compañía muy atenta al tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Es la mayor empresa italiana del café y es la tercera a nivel mundial en producción de café. Como decía, es una marca que siempre se ha empeñado sobre el tema de la ética y consiguiendo así una posición posición 38 de la reputación global de la compañía. Y últimamente, una de las noticias últimas que hemos tenido, hemos sido clasificados en la 9ª plaza del listado de Forbes sobre las empresas reconocidas en esta labor medioambiental. La empresa, aquí, unos datos de nuestra empresa, tenemos 30.000 millones de tazas producidas al año en todo el mundo, estamos presentes en 90 países y tenemos unos 3.000 colaboradores, con unos 50 centros de formación sobre el café y sobre la preparación del mismo. Estamos muy vinculados también a la cultura. Esta es una imagen de un calendario que hemos realizado en un campo que se convirtió al café en Colombia, con una imagen de una niña. Entonces también tenemos mucha relación con el tema de la cultura y con chefs de reconocimiento mundial con los cuales estudiamos un poco cómo avanzar estos temas y
esta sostenibilidad. Es una empresa también comprometida con la United National Global, con lo cual también en esta parte seguimos una labor de desarrollo sostenible con las Naciones Unidas. Y luego tenemos unos datos de objetivo, ¿no?, alcanzado. El 80% del café que compramos son de productores locales. El 100% de la energía que utilizamos en nuestra planta de Italia es energía renovable. En los últimos datos hemos conseguido rebajar el 14% las emisiones indirectas de electricidad y ahorramos con los sistemas de la colaboración con las corporaciones unos 4.144 kilos de CO2. Aquí tenemos evidentemente el proyecto que presentamos hoy con la empresa Cafea, basado principalmente sobre el reutilizo de los pozos de café por la cultivación, por ejemplo, de los hongos, y por otro lado, evidentemente, una preocupación importante que es el reciclaje del plástico. Aquí tenemos el proyecto mayor que tenemos con la sociedad Rainforest Alliance, se llama Tierra, es una gama de productos que, como dice el nombre, es relacionado con el respeto de la tierra, y hemos generado unos productos con esta marca que vienen producidos con monoorígenes, por ejemplo, de Colombia, de estos países donde producimos el café, y es basado principalmente sobre el respeto de las personas que cultivan el café, que evidentemente mayormente es cultivado en países pobres, y nuestro proyecto principalmente se basa sobre el mantenimiento de la excelencia del producto, que es un tema fundamental para Lavazza, un apoyo preciso a las pequeñas comunidades de producción de café en estos países para que aprendan a hacerse respetar su trabajo y se valorice la calidad de sus productos, y evidentemente que en la recolecta del café y en los sistemas de producción se mantenga al máximo todo el respeto al planeta. Eso principalmente son las claves importantes de la marca. Y nada, agradecemos a Donosti y a Cafea de poder participar en este proyecto, que creo muy innovativo, y creo que es una preocupación que tenemos que tener un poco todas las empresas de café que producimos monodosis, y sabemos que evidentemente hay que darle una salida, y creo que evidentemente la economía circular sea una solución muy, muy acertada. Eskerrik asko, egur. Gracias. ¿Dónde estoy? Por aquí. Aquí estamos. Vale. Pues buenos días a todos. Pues nuevamente Javier Muro tenía que venir, pero no pudo, entonces manda sus disculpas, y pues en vez de Javier voy a presentar lo que es el proyecto que vamos a empezar el mes que viene en la ciudad de Donosti. Entonces, pues el contexto, como ya lo hemos hablado, como lo ha dicho Alberto, pues las monodosis, las cápsulas monodosis representan un problema a nivel de reciclaje, porque de momento no forman parte de los contenedores que se pueden reciclar. Entonces, con el proyecto que tenemos, creemos y vamos a reciclar esas cápsulas y convertirlas en nuevos productos que tenéis ahí. Entonces, los actores ya saben, pues la Diputación, la ciudad de Donosti, Ecogras, Lavazza, también Euskobasa, que es la parte, vamos a decir, vasca de Lavazza, y Cafea, que no es una empresa, sino que es una marca, y es el proyecto abajo de lo cual tenemos todo lo que queremos hacer con el reciclaje de las cápsulas y del pozo de café.
Entonces, EcoGras, ya pues me imagino que conocen a EcoGras porque tenemos los contenedores de reciclaje de aceite en Donosti y en varias partes también de España, sobre todo en el País Vasco. Y eso, nosotros nos encargamos de reciclar, pues recorrer el aceite, reciclarla, pues limpiarla, vamos a decir, y después utilizamos este aceite para hacer biocarburante. Entonces, en vez de tener campos, no sé, de soya o de otras cereales, utilizamos un aceite que ya está utilizada y usada. El proyecto Cafea nació hace unos años porque ya veíamos cuando íbamos a ver los restaurantes para recoger el aceite, que tenían también ese pozo de café que iba directamente a la basura. Y el pozo de café es una riqueza al final, porque es realmente un residuo que tiene un potencial enorme. Entonces, por eso, pues empezamos a trabajar en como nuevos modelos económicos con el pozo de café. Solo quería también decir algo a nivel de Eusko Basa. Lo que tenemos ahora, los experimentos, las muestras que tenemos, las tenemos porque hemos tenido una relación, una colaboración con la empresa Eusko Basa y hemos desarrollado todo eso con la empresa Eusko Basa. Y ahora lo vamos a desarrollar más a nivel pues, del País Vasco y después esperamos mucho más, ¿vale? Entonces, el proyecto en sí es esto. Esos contenedores, me imagino que ya los conocéis, están en las calles. Tenemos más de 100 contenedores en Donosti. Y como lo ha dicho Marisol, vamos a empezar el proyecto piloto en 2 barrios, en Incharrondo y Alza. Entonces, aquí tenemos la repartición de todos los contenedores de aceite que tenemos en la calle, ¿vale? Tenemos en total 26. Entonces, el próximo mes sí, tendremos esos contenedores o algo parecido junto en los contenedores de aceite, de recorrida de aceite. El contenedor tiene 2 bocas de entradas porque queremos pre-separar, vamos a decir, las cápsulas. Es decir, que ya sabemos, tenemos cápsulas que están hechas únicamente de aluminio y otras que están hechas con una mezcla de aluminio plástico. Entonces, si la gente, o es lo que vamos a pedir a los ciudadanos de estos 2 barrios, de separar las dos cápsulas. Y eso nos va a permitir de reciclar todas esas cápsulas por un proceso de trituración. El contenedor normalmente tendría que recibir 5.000 cápsulas a la vez, ¿vale? A ver. Cápsulas en ese contenedor. En este contenedor nuevamente tendrían que entrar 5.000 y nosotros planificamos, pues lo voy a decir un poco más tarde, planificamos recorrer como 2 veces al mes los contenedores, o para el piloto vamos a estar más encima todas las semanas para ver cómo va el proyecto, cómo entran las cápsulas, los comentarios también de los ciudadanos que tendremos, ¿vale? Con las mismas cápsulas vamos a realizar este bote. ¿Vale? Este de momento es una impresión en 3D, pero planificamos producir esos botes que vamos a distribuir a los ciudadanos de esos 2 barrios, ¿vale? Entonces en este bote podrán recibir las cápsulas usadas y una vez que está lleno se van al contenedor para vaciarla y eso. Entonces eso es un bote que pues en una cocina no toma mucho espacio. Es muy chiquito, chulo, entonces normalmente pues veremos, pero esto, si quieren, esto, pues ahí tenemos como una muestra de lo que hemos hecho con las cápsulas, con la materia de las cápsulas que está aquí, triturada, ¿vale? Entonces, eso está hecho únicamente con este tipo de cápsulas enteras, ¿vale? Entonces es un proceso realmente
al principio hemos intentado de separar el aluminio del plástico y es muy difícil. Entonces, mezclando todo, le da un toque más como, no sé, se ve que viene de las cápsulas. Es un producto reciclado 100%, ¿vale? Entonces, la agenda que tenemos, pues eso, vamos a tener 26 contenedores, vamos a alcanzar una población de casi 35.000 personas. A nivel de recorrida de cápsulas, pensamos llegar a más de 3 millones de cápsulas recorridas. ¿Y qué más? Pues eso, más o menos. La planificación. Entonces, durante el mes de noviembre vamos a instalar los contenedores en la calle, pues en los dos barrios de Intxaurrondo y Atza. Y con las primeras cápsulas que vamos a recorrer, vamos a producir los primeros botes que iremos distribuyendo en los dos barrios, ¿vale? ¿Qué más? Os he puesto un poco de las cosas que se pueden hacer al final con el pozo de café, el plástico de las cápsulas. Entonces ahí tienen como ejemplos, pues el producto que es como un asiento, ¿cómo se llama esto? Las jarras, jarrones. Eso es, eso, mejor dicho esto. Pues está hecho con filamento de plástico, pero hecho con pozo de café. Entonces está hecho en 3D. También planificamos con la ATSA preparar nuevos tipos de productos mercantiles para que tengan ellos en sus cafeteras. Y aquí he puesto un otro tipo que está abajo aquí, que no tiene nada que ver por este caso con el café, pero que sí que tiene algo que ver con el reciclaje, porque está hecho de tapones de plástico, de las botellas mismas, de agua, y también las setas. Vamos, es que las setas, pues el sustrato contiene unos 30% de pozo de café. Entonces, es realmente un producto pues mágico. Las setas, pues les encanta comerse todo el pozo de café, les da mucha energía, como a nosotros, me imagino. Entonces, lo ven, crecen súper bien. Y eso, todos esos productos nos enseñan que se puede reciclar cualquier cosa al final y que podemos cerrar el bucle o la bucle de reciclaje y estar realmente en una economía circular, ¿vale? Pues solamente para decirles, con las setas y los otros productos estaremos en Garbera el fin de semana de Black Friday para presentar todo el proyecto, ¿vale? Para sensibilizar a la gente. Y eso, ya se acaba todo. Reciclemos y redefinimos un nuevo mundo valorizado con 100% de materia reciclada. Eso, mira, Isker. Eso. Pues espero que os haya gustado la presentación y si tenéis preguntas, pues sin problema, estamos aquí. Eskerrik asko, Geraldine eta Alberto, bueno, ikusi duzuenolako den proiektua eta espero dugu, bueno, jendea kolaboratzea eta parte hartzea, ondia izatea, ez? Eta hori da dena, ez dakik galderari dauden edo, si alguna pregunta. Pues nada, animar a todo el mundo en este caso Intxaurrondo y Altza, ¿verdad, Marisol, Geraldine, Alberto? Que participen en el proyecto porque creemos que es un proyecto que, bueno, es pionero y al mismo tiempo pues también implica que, bueno, pues una sociedad tan concienciada como la guipuzcoana, pues estamos dando pasos continuamente en este ámbito, ¿no? Lo ha explicado perfectamente lo que consiste, un ejemplo más de economía circular, ¿no? Que puedes utilizar los materiales desechables para hacer nuevos materiales, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Esa filosofía de las materias primas secundarias, aquí quizás sea una cierta escala, pero efectivamente pues es una realidad. Y luego pues el tema de las setas, que yo la primera vez que lo vi, pues te tengo que reconocer que me sorprendió bastante. Sí. Me sorprendió bastante, pero la verdad es que pues bueno, pues es un producto pues fantástico, ¿no? Fantástico. Fantástico, y son muy buenas, sí. Doy fe que son buenas.
Dicen que son ricas. buenas. Sí, sí. Y nada, pues sobre todo eso, animar a la gente que participe y que bueno, pues la toma de conciencia está bien, las acciones, pero sobre todo es la participación permanente y el cambio de paradigma, ¿no? También en nuestra vida diaria, y creo que es una gran oportunidad para eso que, bueno, pues que se empezó a denostar lo de las cápsulas, pues bueno, que efectivamente cuando las empresas son responsables, cuando las instituciones hacemos lo que tenemos que hacer, que es poner los medios necesarios, en este caso el Ayuntamiento de Donosti, ¿no? que hace una experiencia piloto y pone al servicio de la ciudadanía lo mismo que Corras, ¿no? Que al lado de sus contenedores. Además yo creo que va a tener muy poco impacto en el sentido de que no va a entorpecer para nada la vía pública, porque es un contenedor relativamente pequeño y encima está ocupando el mismo espacio que el contenedor de aceite. Pues la verdad es que sobre todo eso, animar a la gente a que participe, ¿no? Y cualquier sugerencia que se tenga, pues Sí. nos lo hagan llegar. Pero yo creo que los ciudadanos van a participar, porque es realmente una gran oportunidad de empezar a reciclar las cápsulas, entonces van a participar, eso yo no tengo dudas. Nos encargaremos de ello. Bueno, pues si no hay preguntas, es que ricasco usted, ¿eh? Y es que